Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este discipulado de la Iglesia de Cristo, el León de la tribu de Judá, donde estamos formando discípulos para Cristo. Compartimos esta enseñanza bajo el tema autoridad espiritual. La base bíblica está en Marcos capítulo 4, versículo del 39 al 41. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gloria sea al Señor. Contrario a esa autoridad de Jesús, encontramos el caso de los hijos de Esceva en Hechos 19, del 15 al 16. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Tremendo. La autoridad espiritual es dada por Dios a sus hijos. Pero la autoridad espiritual tenemos que tener claro que se pierde. ¿Por qué se pierde? Por la desobediencia. Jesús, el Hijo de Dios, fue obediente a su Padre hasta la muerte. Siempre dijo: no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y vemos el nivel de autoridad de nuestro Señor Jesús versus la carencia de autoridad de los hijos de Esceva. Querían usar el nombre de Jesús para echar fuera demonios. El nombre de Jesús y la sangre de Jesús solo tiene poder en la boca de los hijos obedientes al Señor. Los desobedientes pueden salir heridos y avergonzados por el diablo y los demonios. Dios no respalda a los desobedientes. Dios no se compromete con los desobedientes. Dios no usa a los desobedientes. La falta de obediencia genera un espacio de acusación. Esa acusación del enemigo, del diablo, los puede llevar a menguar espiritualmente y los puede llevar a salir incluso del redil del Señor y terminar allá en el mundo. El enemigo aprovecha cualquier desobediencia para reclamar legalidad y señalar incoherencias en la vida del creyente. La acusación del diablo no es futura, sino inmediata. El mundo espiritual reacciona según el orden que uno respeta o viola. El punto central es que la autoridad espiritual no es simbólica, es una posición que se sostiene por obediencia, por coherencia y por honra. Cuando alguien toma livianamente la autoridad delegada por Dios, esa actitud puede ser usada en su contra. El mundo espiritual no opera por emociones, sino por leyes. Lo que se siembra, se cosecha. Por eso la instrucción es arrepentirse de pensamientos malos que menosprecian la autoridad y alinearse al diseño divino. Una iglesia sin fundamentos es como la casa edificada sobre la arena. El primer código de autoridad espiritual es la doctrina. La doctrina de Cristo impartida correctamente en la iglesia, en la casa espiritual, te va a llevar a, número 1, respetar estructuras. Número 2, a honrar la autoridad que Dios te ha establecido. Número 3, te va a llevar a sujetarte a procesos de formación como en una milicia espiritual. Número 4, va a responder a su líder o autoridad con obediencia y disciplina. Vas a responder a tu líder o autoridad con obediencia y disciplina. Tremendo.
es importante conocer la diferencia entre congregarse y discípulo. Congregarte, esto significa que asistes, que escuchas, que participas, pero no necesariamente entras en obediencia ni en proceso. Discípulo, esto significa acepta la transición, cambios, movimiento, te sometes a la formación, sirves en un área con responsabilidad y eficiencia y respetas la cadena de autoridad espiritual. Jesús enseña en Mateo 7, 24 al 27 que aquel que escucha la palabra y la practica edifica su casa sobre la roca. Las lluvias, los ríos y vientos no derriban la casa. La caída de la casa de un siervo o de una sierva del Señor está asociada a, número 1, a la doctrina, cuando hay falsa doctrina o falta de doctrina. Número 2, a la falta de obediencia. Y número 3, a la falta de autoridad. La firmeza espiritual está asociada a la palabra escuchada y ejecutada. Y el reconocimiento de la autoridad espiritual establecida por Dios. Estos dos puntos, podríamos decir, determinan la firmeza espiritual del creyente. La autoridad espiritual, para el caso en el matrimonio como ejemplo, esta tiene un fundamento bíblico. En Hebreos 13:14 dice que el matrimonio debe ser honroso, sin mancha. Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. ¿Cómo será un lecho amancillado? Esto significa tener mancha en el lecho. Significa que hay heridas, que hay rencores no resueltos por infidelidad, lo que afecta la reputación espiritual del matrimonio. Aparte que abre grietas al maligno, el cual trae destrucción familiar, trae destrucción en la salud, trae destrucción en la economía y trae destrucción en tu ministerio. Sin lugar a duda, decidir perdonar y restaurar la unidad del matrimonio es clave para mantener y restaurar la autoridad espiritual, tanto personal como familiar, y para frenar todo derecho legal del maligno, para destruir tu familia, para destruir tu economía y tu salud, ¿no? Cuando se restaura el hogar, hay acuerdos, hay unidad, el maligno ve que ya cerraron las puertas y no podrá hacer daño. Si el matrimonio ha pasado por experiencias de infidelidad, cuando ya hubo perdón, hombre, no debe estar recordando errores del pasado, porque esto puede herir la relación y cortar la armonía, y va a abrir una brecha para que entre el enemigo. Número 2, guarde su corazón, proteja esa autoridad espiritual. El Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Número 3, deben orar juntos. Deben consagrar los esposos esa habitación como lugar de paz. Y debe fortalecerse esa relación para que fluya la bendición del Señor. Concluimos que la autoridad espiritual se obtiene estando bajo cobertura de un padre espiritual, de un apóstol, por ejemplo, o de un pastor, orando y congregándote, por supuesto. Es decir, permanecer en el redil del Señor. Esto es fundamental. Número 2, bajo autoridad y cobertura se reciben bendiciones en el matrimonio, en los negocios, en las relaciones personales, en la vida ministerial. Número 3, la obediencia a la cobertura asegura dirección divina y asegura protección. Número 4, las bendiciones son proporcionales
a la fidelidad y a la obediencia al plan de Dios. Número 5, la autoridad espiritual se demuestra con conocimiento, con obediencia, con ejemplo de vida y sumisión voluntaria a los líderes establecidos por Dios. Número 6, estar bajo autoridad espiritual es estar bajo la cobertura divina, recibiendo protección, prosperidad y victoria en todos los aspectos de la vida. Que el Señor les bendiga. Le pedimos a la iglesia, dele compartir. No se quede con lo que Dios le da y dele me gusta.